Celebra el Ballet Folclórico de Camagüey sus 25 años de quehacer artístico con variadas actividades. Reconocen a los fundadores y al colectivo de la Compañía de Teatro Infantil Guiñol Santiago en el aniversario 55 de su creación. Desarrolla el Centro Cultural Pablo de la Torriente Brau jornada por sus 20 años. Hoy conversamos con su director. Saludos desde La Habana. Iniciamos la emisión del noticiero cultural de la televisión cubana del martes 6 de septiembre de 2016. El Ballet Folclórico de Camagüey desarrolla una amplia jornada de actividades a propósito de las celebraciones por su aniversario 25. El programa incluye una gala en el teatro principal de esa ciudad. Cada una de las propuestas del Ballet Folclórico de Camagüey está avalada por el rigor, la maestría y profesionalidad que lo distinguen en los escenarios. La compañía celebra su aniversario 25 con una jornada de presentaciones. Exhibe obras que reflejan su quehacer. En el teatro principal también participan como invitados colectivos danzarios de la provincia. En el programa inicial se insertaron proyectos infantiles, el Centro de Promoción de Ballet y Danza Fernando Alonso, Andarte, junto a la agrupación folclórica. Nosotros nos hemos proyectado para este aniversario del folclórico hacer un recordatorio de las cosas que han influido notablemente en el gusto del público y sobre todo también en nuestra proyección profesional. Por eso hemos escogido varios fragmentos de diferentes obras que a lo largo de la historia de estos 25 años han formado parte de esa cosa importante que ha proyectado la compañía. Durante estos días está previsto el evento teórico sobre el arte folclórico como expresión sociocultural, además de exposiciones de artes plásticas y entrega de reconocimientos. El evento teórico que va a proyectar su enmarcación directa sobre el trabajo de teatralización del Ballet Folclórico de Camagüey, el repertorio, las concepciones que realmente hemos tenido nosotros, los conceptos de cómo llevar a la escena los espectáculos, la teorización a partir de trabajos que han hecho alumnos de LISA que son graduados y que forman parte del Ballet Folclórico de Camagüey, así como un panel donde van a intervenir varias personalidades, el doctor Luis Álvarez, la doctora Olga García Hierro, el doctor Lázaro Hernández Peix y demás que van a compartir con nosotros. El Ballet Folclórico cuenta con más de 60 piezas activas que abarcan todos los géneros de la música y las danzas cubanas más autóctonas hasta las actuales. En cada presentación exhibe el colorido, la fuerza, el ritmo y la alegría de un pueblo cargado de tradiciones. En Camagüey, Aimee Amargós, Noticiero Cultural. Y otra agrupación escénica que por estos días celebra aniversario es el Guiñol Santiago. Las máximas autoridades del partido y el gobierno en ese oriental territorio, así como varias instituciones culturales, reconocieron a fundadores y al actual colectivo que llega a su aniversario 55. Hace más de 50 años, las niñas y los niños aprenden y disfrutan con el Guiñol Santiago en esta región oriental. Los actores y actrices que dan vida a estos muñecos nacieron con ese don y el talento de contar estas historias los escogió a ellos. Yo participé en un cursillo para ciclos infantiles y gracias a mí, lo puedo decir con mucho orgullo, siendo no había hombre en ese momento, Botarín Pampín decidió constituir el grupo de teatro para niños. Papo es uno de los personajes más logrados del repertorio activo del Guiñol Santiago. En las celebraciones por las 5 décadas del grupo, el títere compartió la escena como figura central junto a los integrantes del grupo teatral infantil. Parece que Papo ha sido una obra un enigma del teatro. Fue en la Unión Soviética, fue a España, fue a Colombia, o sea que es una obra de apertura para el colectivo. Una obra que a la gente le gusta, es de David García, una versión de David García, y una obra que siempre ha gustado en el teatro del títere. 55 años celebra la compañía santiaguera. Significa una vida en función de superarse en la actuación, el canto, la expresión corporal y la magia de comunicarse con todo tipo de público. El títere es un misterio, es algo lindo, hay que descubrir.
Solamente con amor el títere se descubre. Instituciones de la provincia como la UNIAC y el Consejo de las Artes Escénicas reconocieron el trabajo del Guiñol de Santiago y Oriente. En la ocasión y en la escena donde ellos hacen reír y aprender a los niños, recibieron el sello 55 aniversario de la Central de Trabajadores de Cuba. Karina Sotomayore, Noticiero Cultural. Iniciamos nuestro recorrido por lo que publican las páginas culturales de otros medios de prensa. La revista La Jiribilla da a conocer que el poeta y novelista cubano Pablo Armando Fernández recibió una placa que lo hace acreedor del premio LASA 2016. Este reconocimiento especial que recibió en su residencia de La Habana le fue conferido durante la edición 34ª del Congreso Internacional de la Asociación de Estudios Latinoamericanos, LASA por sus siglas en inglés, efectuado en la ciudad de Nueva York entre los días 27 y 30 de mayo de este año. El galardón reconoce no solo la excelencia de la obra del también Premio Nacional de Literatura, sino su consagración a la creación y al estímulo de los intercambios académicos entre los Estados Unidos y Cuba durante décadas. La agencia de noticias Prensa Latina califica de exitosa las presentaciones en Vietnam, Laos y Camboya de la primera bailarina del Ballet Nacional de Cuba, Biensay Valdés. Acompañada del joven talento Patricio Rebé, la prestigiosa representante de la danza cubana, mostró su profesionalidad en las capitales de las 3 naciones del sudeste asiático durante una gira iniciada el 16 de agosto y concluida hace unos días en la ciudad de Ho Chi Minh. Con un indiscutible sello de cubanía, sus actuaciones incluyeron fragmentos de obras clásicas del repertorio internacional como El Pas de Deux de Don Quijote, La muerte del cisne y Las sílfides, así como Danzón, una pieza más contemporánea del coreógrafo Gustavo Herrera. Por su parte, el diario mexicano La Jornada ofrece una detallada cobertura a los funerales del cantautor Juan Gabriel en la Ciudad de México. El Palacio de Bellas Artes, como nunca, se cimbró ayer con las cuerdas y metales de un mariachi cuando, poco antes de las 5 de la tarde, llegaron al vestíbulo del recinto las cenizas de Juan Gabriel y las notas de la canción Amor Eterno retumbaron en el lugar. La espera había sido muy larga, dice La Jornada, y luego agrega, hace 8 días, cuando se supo la noticia de la muerte del Divo de Juárez, de inmediato su público pidió que el máximo recinto cultural del país se convirtiera en escenario principal de los honores fúnebres. Rafael Tovar y de Teresa, secretario de Cultura de la Nación Mexicana, anunció que el Palacio de Bellas Artes se encuentra abierto para rendir homenaje al célebre intérprete mexicano hasta las 19 horas de este martes. Y por último, el diario Juventud Rebelde publica un amplio reportaje por la celebración del aniversario 20 del dúo Obsesión, uno de los exponentes más representativos en la historia del hip hop cubano. La música del binomio conformado por Magia López y Alexei Rodríguez Mola sorprende no solo por las combinaciones armoniosas del rap con otros géneros como el jazz, también por las letras tan peculiares, comprometidas con problemáticas sociales. Los elementos afrocubanos son esenciales para el hip hop que inició Obsesión en la década de 1990 y que definen su quehacer en la actualidad. Y así termina nuestra revista de prensa por hoy. Ahora vamos a hacer una primera pausa en esta emisión. Al regreso, la periodista Magda Resic recibirá en el estudio al escritor y periodista cubano Víctor Casaus a propósito de las celebraciones por el aniversario 20 del Centro Cultural Pablo de la Torriente Brau. Pero eso será en breve. Ya volvemos. Compañía Habana Compás Dance. Sala Avellaneda del Teatro Nacional de Cuba. Los días 24 y 25 de septiembre con el espectáculo Ritmos. Compañía Habana Compás Dance.
20 años celebra en este 2016 el Centro Cultural Pablo de la Torriente Bravo. La periodista Magda Reci conversa hoy en primera persona con su director. Nuestro invitado de hoy ha desarrollado muy buena parte de su vida promoviendo lo mejor del arte y la literatura del país. En un escenario del Centro Histórico de La Habana, en la calle Muralla, ha encontrado espacio para su realización personal, pero no solo la de su propia obra, que es vasta, que es bien reconocida como escritor, como poeta, como cineasta. La de la obra de los otros, la de los jóvenes artistas, la de los creadores que se han acercado al Centro Pablo de la Torriente Bravo durante estos 20 años para contribuir con sus experiencias y su creatividad a la vida cultural cubana. Se trata de Víctor Casaus, a quien mucho le agradecemos que nos acompañe. Bienvenido a nuestro noticiero cultural. Y sabemos que este es el año de los 20 del Centro Pablo. Y veníamos como hablando del asombro, ¿no? Ya son 20 años del Centro Pablo con una aportación muy grande, muy significativa a la vida cultural cubana. Dentro de esos aportes, ¿cuáles destacarías hoy? ¿Cuáles, después de repasar estos 20 años, crees que sean las mayores entregas del Centro Pablo a la cultura nacional? Yo creo que lo más importante podríamos decir que es existir. Y tener, como tenemos hoy, en este aniversario, un lema, una frase ahí que nos anime, que dice seguir siguiendo. Yo creo que esa fue la vocación del centro desde que surgió. Después fue creciendo en los programas, aparecieron programas nuevos, el arte digital, la guitarra limpia, su editorial, Ediciones La Memoria. Pero como vocación, digamos, es una vocación, claro, muy inspirada en Pablo de la Torriente Bravo, como bien dice el lema de nuestro centro, ¿no? Que es un centro cultural independiente, basado en el legado del pensamiento y de la obra de Pablo. Pero esa frase de seguir siguiendo, que es como el lema de estos 20 años a lo largo del 2016, yo pienso que es lo que recoge o sintetiza, ¿verdad?, lo que hemos tratado de hacer. Eso ha tenido como puntos claves, yo creo, básicos, el respeto por el trabajo de los artistas, la promoción de los más jóvenes, que no siempre la encuentran o la han encontrado, y el rescate de la memoria. Esos tres elementos. Ese elemento casi que me lo quitó de la boca Víctor Casaus ahora, la memoria. Sé que es muy importante que ustedes han sabido promover y con mucha efectividad la creación joven, pero ustedes han tendido puentes hacia el pasado con mucha fuerza. ¿Por qué esa insistencia del Centro Pablo en la memoria? ¿Tiene que ver también con Pablo de la Torriente? Tiene que ver con Pablo y con la misma esencia del trabajo del centro que te decía al principio. Es decir, nosotros sentimos, y alguien alguna vez nos lo dijo, ¿no?, que ustedes hacen una doble función, y nos pareció que era justo lo que nos decía, de que por un lado rescatamos la memoria del pasado y por otro lado construimos la memoria del presente. Ya un trovador que cantó allí en el año 98, 99, ya eso es memoria. Un trovador joven que entonces no era conocido y hoy sí lo es, como puede suceder y sucede, ¿no? Es parte de la explicación de ese mecanismo. Por un lado, rescatamos la memoria pasada, porque en esa memoria hay mucha fuerza, hay mucha enseñanza, hay muchas raíces, y se dice, ya casi una frase de un lugar común, pero hay que seguirlo diciendo, que la memoria hace falta para saber quiénes fuimos, quiénes somos y hacia dónde vamos, ¿no? En eso el centro ha tratado de aportar las enseñanzas de Pablo, de la gente maravillosa de su generación, de Raúl Roa, de Rubén Martínez Villena, no como una memoria muerta y pasada, sino justamente como una memoria viva y actuante. ¿Y en dónde se entronca el centro con Cuba? Yo creo que si vemos el programa de trabajo, los programas culturales que desarrollamos, yo creo que en todo. Porque en la memoria justamente casi es lo más evidente, ¿no? Si estamos rescatando ahí la obra y la vida de Pablo, de Roa, de toda esa gente maravillosa. Pero también la memoria de los jóvenes actuales, como te decía, es parte de ese entronque con Cuba. Porque Cuba es, como sabemos, muchas cosas, ¿no? Tantas que a veces se nos olvida enumerarlas. Y una de ellas es su diversidad, y su diversidad expresiva. Y el centro es un pequeño ejemplo de esa diversidad, porque
¿Qué tendría que ver con la memoria? Preguntaría a alguien, un lugar donde se hace arte digital, diseño gráfico, fotografía, los libros, trovadores encuentran ahí su la espacio. guitarra limpia. Pareciera que esas cosas son cosas muy distintas y sin embargo hay un hilo que la recorre o las une, que para nosotros es justamente la memoria, la que pasó y la que vendrá. Que es Cuba. Gracias, Víctor Casaus, por estar con nosotros en el Noticiero Cultural, celebrando los 20 años de una institución que en la brevedad de su espacio en la calle Muralla ha logrado una amplia repercusión en la vida cultural cubana y en muchos sitios del mundo. A ustedes les recomiendo que se mantengan con nuestro Noticiero Cultural. La primera villa fundada en Cuba, Nuestra Señora de la Asunción de Baracoa, celebró recientemente su aniversario 505. En ese contexto se presentó el libro Baracoa, una mirada a través de sus artistas. El volumen es un compendio de lo más relevante del quehacer de la intelectualidad en ese municipio guantanamero. Es Aristubia una de esas soñadoras que ve pasar el tiempo con sencillez y creatividad. Desde su natal Baracoa, ciudad con 505 años de fundada, le sonríe a sus artistas para no dejar de compendiar sus obras. Es por eso que sus sentimientos se moldean en letras y sale a la luz el libro Baracoa, una mirada a través de sus artistas, suerte de material que al decir de su autora tuvo varios motivos para su realización. Yo me nutro fundamentalmente de las entrevistas realizadas a los artistas. Luego pues yo le incorporo mi opinión, mi punto de vista. El volumen de la editorial francesa Au-delà de Mers se materializó en agosto del presente año como regalo a la ciudad primada de Cuba. El mismo estuvo 5 años en el proceso de confección. El diseño fue realizado en Cuba por jóvenes graduados del Instituto del ISDE, Instituto Superior de Diseño en La Habana. La edición fue realizada en Francia. El texto de la licenciada en Historia del Arte, egresada de la Universidad de Oriente en 2004, irrumpe como lo mejor de la intelectualidad de una urbe que se resiste al olvido y muestra una cultura singular. La importancia de este libro, de este trabajo, pues es seguir dando a conocer a estos artistas, algunos que ya son de alguna forma conocidos, otros que no se conocen tanto, y pues de esta forma promocionarlos, que se den a conocer un poco más en Cuba y fuera de los marcos también de los marcos cubanos. El volumen es un canto a la villa de la memoria, a esa que Aristubia congela en las páginas que ofrecen una mirada a través de sus artistas. Desde Baracoa, Rolando Legrá y Leandris Noa, Noticiero Cultural. Vamos a hacer una segunda pausa en esta emisión. Al regreso abrimos nuestra sección Contrapunteo para dar continuidad al debate sobre la enseñanza artística en nuestro país y le hablaremos de una muestra de artes plásticas que se exhibe por estos días en Villa Clara. Eso será en instantes. Ya volvemos. Concurso de danza del Atlántico Norte, Codanza y Grand Prix Vladimir Malaco. Premiando la mejor coreografía y al mejor intérprete del 24 al 30 de septiembre en Holguín. Concurso de danza del Atlántico Norte, Codanza y Grand Prix Vladimir Malaco. Aunque lejos estemos tú y yo, siempre unido estará nuestro amor, añorando tan solo el momento. Sobre la enseñanza artística dialogamos esta semana en nuestra sección Contrapunteo a propósito del inicio del nuevo curso escolar. La periodista Dianelis Hernández nos ha preparado un reportaje sobre el tema.
Los éxitos de la cultura cubana transitan inexcusablemente por la existencia de un sistema de enseñanza artística que hace más de 50 años procura la formación de la mayoría de los artistas en nuestro país. La enseñanza artística es fundamental porque el arte atraviesa toda la sociedad, sobre todo por el papel transformador que tiene el arte, o sea, la posibilidad que tiene el arte de transformar al individuo, de transformar determinadas situaciones. O sea, por eso creo que es fundamental en una sociedad como la nuestra la enseñanza artística. Todo el mundo se queda fascinado del concepto sistémico de la enseñanza artística en nuestro país, porque no es en La Habana, es en las provincias completas del país, en todas las facilidades que tiene el estudiante de las artes en nuestro país. Una enseñanza cara, por decirlo de algún modo, que enfrenta disímiles retos en los tiempos que corren y necesariamente debe repensarse en materia, contenido y concepción para adecuarse a las exigencias actuales. Volver sobre planes de estudio, horas, clases y claustros docentes se impone a la hora de formar un profesional de las artes como necesita la sociedad, un verdadero artista. Para mí creo que es necesario hacer revisiones de determinados programas, del currículum completo, de cuál es el perfil que se persigue. Los programas de estudio en estos momentos no solamente vienen inducidos por determinados patrones, sino también nosotros como profesores en la escuela nos ponemos de acuerdo, coordinamos para que ese programa vaya directamente en una mejoría. Casi todos los aparatos de la escuela de circo lo hacen, lo proponemos nosotros los profesores, ¿no? Conjuntamente con el número que se va a montar, el acto que se va a montar, pero lo hacen los padres de los alumnos. Y eso, cuando tú vienes a ver en 4 años de escuela, se hace un poco cara la escuela. La enseñanza artística es muy cara. Al ser muy cara, depende de los recursos que el Estado nos pueda poner en las manos. Y estos recursos, por supuesto, se pueden obtener quizás desde el punto de vista nacionalmente, pero también muchos vienen del exterior. Son enseñanzas muy caras y que necesitan muchos recursos. Entonces, lógicamente, no tenemos todos los recursos, pero lo que pasa es que como tenemos las ganas, yo creo que suple la falta de recursos que tenemos. Sin embargo, algunas veces los problemas ligados a la enseñanza artística en Cuba van más allá de lo relacionado a recursos materiales y depende en gran medida de un factor subjetivo. El padre piensa que a la vez que el niño entra en la escuela es vitalicio, y no. Tú le haces la prueba de ingreso y después se van desarrollando objetivos. Y hay quien tiene muchas condiciones, pero no es coordinado, no es musical, no logra cumplir con los objetivos por año, y eso llega hasta ahí. Procurar entonces que la enseñanza artística priorice a lo largo de Cuba la formación en cualquiera de sus niveles de un individuo que aporte a la sociedad desde el arte y la cultura, que incorpore valores y otros modos de hacer a su cotidianidad, hará también de este un mejor país, y eso es responsabilidad de todos. Hemos logrado una vida cultural mayor en la universidad. O sea, la universidad tiene que ser una universidad de las artes. Tiene que estar el arte, la cultura presente desde el inicio, desde que usted llega a la universidad. Y tenemos que crear esos espacios también de diálogo, de intercambio cultural y sobre todo lograr una mayor participación de nuestros estudiantes en la vida cultural del país. El maestro es un formador de valores, es un formador de un individuo que en el futuro va a ser un individuo importante para la sociedad. Entonces, lógicamente, el artista, que además es maestro, o el maestro que es artista, porque ya las dos cosas se funden, es una persona que obligatoriamente tiene que dedicar mucho más tiempo, aunque parezca mentira, a formar valores, a transmitirle valores a los estudiantes, que a la misma técnica, porque la técnica es importante por lógica, pero está obligado a ser un formador de valores. Más de medio siglo de un sistema de enseñanza artística en Cuba que con sus errores y muchos aciertos brinda la posibilidad a toda una isla de contar a la cultura entre sus mayores conquistas. Dianelis Hernández, Noticiero Cultural. Muchísimas gracias, Dianelis, por este acercamiento. Mañana recibiremos en el estudio al periodista Pedro de la Hoz, quien ofrecerá sus criterios respecto al sistema de la enseñanza artística en nuestro país. Usted puede participar del debate si nos escribe a nuestro correo electrónico contrapunteonc@cubarte.cul.cu o si accede
a nuestra página en Facebook con la siguiente dirección: www.facebook.com/noticiero.cultural.cuba. Y una expo homenaje a Edelso Machado Sosa, artista de la plástica fallecido en el año 2015, quedó abierta en Arche Galería de la UNEAC en Villa Clara. Bajo el título de Paisaje Continuo se ofrece una muestra del quehacer de ese creador de las artes visuales. Familiares, conocidos, alumnos, creadores, críticos, especialistas, todos coinciden al plantear que Edelso Machado fue un gran amigo, maestro y artista. No imponía su oficio al pintar, tampoco su modo peculiar de experimentar, pero sí se identificó con una manera novedosa al plasmar eso que llamamos paisaje cubano. Ahí vemos toda la pintura del tachismo, ahí está el expresionismo abstracto, ahí está hasta la abstracción, ahí está la sinceridad de un creador. Hoy se les recuerda en la UNEAC de su provincia, Villa Clara, y se hace a su forma, con ese paisaje continuo que repasa su historia artística desde la década del 80 hasta el año 2014. La exposición ilustra muchos trabajos laureados, resaltando el primer premio en el Salón Paisaje 1982 y también piezas inconclusas que, sin estar acabadas, dejan la huella de un artista que supo dialogar con el grabado y la pintura a partir del uso y dominio de la técnica mixta. Porque esta es una exposición que es para todo el mundo. Esta es una exposición para pintores, porque tú puedes disfrutar de la parte estética, puedes disfrutar de la parte técnica. Es una exposición para estudiantes, para que vean donde en ese paisaje hay un rompimiento y no una copia fiel de la naturaleza, ¿no? Y es una exposición para los profesionales. Según la crítica, Edelso fue un bohemio y al mismo tiempo un mártir de su pintura. Pero más que eso, fue un hombre admirado y querido, hecho que estuvo presente en el homenaje muy emotivo que se le tributó desde la sede de la UNEAC en su provincia, Villa Clara. Jorge Pimentel e Hilda Cárdenas Conyedo para el Noticiero Cultural. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural le pusimos al tanto de las celebraciones por el aniversario 25 del Ballet Folclórico de Camagüey. Le contamos del homenaje al Guiñol Santiago por sus 55 años de quehacer artístico y conoció sobre el Centro Cultural Pablo de la Torriente Brau, que celebra en este 2016 sus 2 décadas de existencia. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Nosotros volveremos a encontrarnos mañana para recorrer juntos la actualidad del arte y la literatura en Cuba y el mundo. Yo me despido como siempre, con un saludo desde La Habana.